Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas, Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Tomen asiento, amados, y vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, y vamos a estudiar. El día de hoy corresponde a este último capítulo. Ciertamente esta carta está cargada de consejos muy importantes para la congregación actual. Es decir, que los problemas, como ya estuvimos estudiando en los 5 capítulos anteriores, los problemas que muchas veces afrentan a las congregaciones que no tienen una madurez espiritual, son sacudidas de un lado a otro. Y me refiero en cuanto a todo viento de doctrina. Hoy vamos a compartir y dar lectura previa a nuestro estudio al capítulo 6 de Igeret Galatim, la carta de los Gálatas. Dice así el versículo 1, ¿tienen todos? Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Mashiach. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, por quien el mundo me es sacrificado a mí y yo al mundo. Porque el Mashiach Yeshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Elohim, de quien en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. Hermanos, la gracia de nuestro Adón Yeshua, HaMashiach, sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí concluimos el capítulo 6 y último capítulo de nuestro estudio sistemático, y vemos en este capítulo 6 la exhortación de Sheliach Shaul a cómo tratar al que ha resbalado. En primer lugar, vemos aquel que ha resbalado en la fe, cómo tratarlo y aprender a sobrellevar mutuamente las cargas. Es uno de los consejos que encontramos y ciertamente es el consejo de la Torá. También nos instruye, y este es un principio del pueblo de Israel, a ser generoso con los maestros, es decir, con los que nos enseñan Torá. Y no cansarse, dice, no te canses jamás de hacer el bien, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se cansó de hacer el bien? ¿Alguna vez ha hecho el bien? Es la pregunta más importante.
aquí vemos también que Sheliach Shaul muestra qué es lo que intentan hacer aquellos que predican mandamientos que ciertamente sí son de la Torá, pero no disciernen la profundidad de ellos. Ese es uno de los problemas de las doctrinas errantes. Y vemos también que no se gloría Sheliach Shaul sino en el madero de Mashiach, el cual sabemos que el madero que representa la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido que el Eterno nos dio de darnos una gran oportunidad en un lugar que no merecíamos estar. Ejai, hermanos míos, dice, Af imitapes ishmihem ba'avera. Si alguno, dice, condicional, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué dice sorprendido en alguna falta? Es decir, Sheliach Shaul está explicando que si cae la tentación, ¿sí? Porque la tentación, la prueba fue muy fuerte y no tenía la estabilidad, no tenía la firmeza en la fe. Ese pensamiento del capítulo 5 que ya lo estudiamos, podríamos decir que aquí continúa sin interrupción. Estuvimos viendo también la lucha, y pueden escucharlo en nuestra página de internet kolshaddai.com, ¿sí? La carne y el espíritu, cómo se oponen y por qué muchas veces no se pueden lograr ciertas cosas por esa lucha interna que existe dentro de la persona. Sheliach Shaul se refiere al hecho de que un creyente puede ser sorprendido, escúchalo muy bien, en un momento de debilidad o descuido espiritual. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, por algo dice, no lo dice en vano, velad en todo momento. Y por hallarse desprevenido, haz de shalom, cae la persona. Leíamos en el capítulo 5 de Gálatas, verso 24, que decía, pero los que son de Mashiach han sacrificado su carne con sus pasiones y también con sus deseos. Por eso ya no hacen lo que quieren, sino que hacen lo que al Eterno le agrada. No es un hipócrita obstinado, pues su propósito era caminar por el Ruach. El verso 25 también lo estudiamos. Dice, si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. ¿Sí? ¿Por qué vivimos? Habíamos explicado ya. Porque ciertamente es algo genuino, no de palabra. Pero cayó vencido por la prueba. Había procurado que el fruto del Espíritu que ya habíamos estudiado en Gálatas 5, 22 al 23 fuera evidente en su vida. ¿Pero qué pasó? Para angustia suya, para problema, ¿sí? Descubrió que había en él algunas de esas antiguas obras de la carne. Es decir, que no mató el viejo hombre. Esa es una ilustración que inicia el capítulo 6 de Gálatas. Había recibido el Ruach. Y los Gálatas, ciertamente, el capítulo 3, verso 2, nos preguntaba también a nosotros, ¿recibieron ustedes el Ruach, el Espíritu? Habían comenzado a entender los principios a través del Ruach, Gálatas 3:3. Había comenzado su marcha bajo la dirección del Espíritu de Santidad para dar, ¿qué cosa? Frutos, ¿sí? Frutos. Cuando el Ruach dirige a la persona da frutos. Esa es la señal. Los frutos no los da el Ruach, los da la persona, porque el Ruach está en la persona. ¿Se entiende, Ajim? Pero los dones no los da la persona, los da el Ruach a la persona. Es una interacción en la cual el Eterno siempre nos está mirando a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Si nuestra acción va de acuerdo a nuestro hablar. Amén, Ajim. La carne es débil, dicen muchos. Pero si no te quieres convertir, va a seguir siendo débil. Anoche compartía nuestro Aj Nicolás sobre la importancia de la restauración. ¿Desde dónde empieza? Empieza desde la mente. Es decir, la restauración no empieza en la apariencia de la persona, porque se deje la barba, o porque ya se cubra, o use falda. Eso no dice nada, eso es solamente apariencia. Sino en la mente. Dice la Escritura, en todo vuestro modo de pensar,
Esa es la verdadera restauración, que es la que nos lleva a actuar. Por eso dice, Atem anshei haruach, dice el versículo 1. Ustedes que son espirituales, o también anshei haruach, significa hombres del espíritu. O sea, hombres que tienen el espíritu de Yahweh. ¿Sí? Los que son guiados, anótelo, los que son guiados por el ruach, anshei haruach. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el ruach, no estáis bajo la ley. ¿Cómo se entiende eso? Lo explicábamos. ¿A qué ley? A la ley que te lleva, y aquí no está hablando de la instrucción, porque el ruach te dirige a instrucción. Amén. Este tipo de ley que explicábamos es una ley que te condena. Y ya lo he comentado con algunos ajín que me preguntaban, ciertamente Mashiach clavó en el madero la Torá, me preguntaron algunas personas. No, eso sería la herejía más grande de toda la historia, hacer eso. Es ir en contra de él mismo, porque él es la Torá. Amén. Sin embargo, muchas veces explicamos la palabra ley, se ha mal interpretado. Había un grupo representativo en las congregaciones de Galacia, y digo congregaciones porque eran varias, tanto al sur como al norte de Galacia. Y era evidente que no habían abandonado, muchos de ellos, el anuncio de Shaul. Es decir, que no habían cedido al Talmud y a todo el judaísmo rabínico de aquel entonces, sino que se habían guardado de ese tipo de enseñanzas. Ustedes que son espirituales y que son realmente guiados por el Ruach, restauren a aquellos que han caído. Por eso le llaman Shei Ruach. En el hebreo lo traducimos como espirituales. Pregunta, ¿es usted un hombre espiritual? Aquí vemos también que muchas personas renunciaron a la dirección del Ruach. Y dice el hebreo, tekimu'u, ¿sí? Con el sufijo pronominal al final, diciendo en imperativo, restáurenle. ¿Sí? Restáurenle. La palabra que utiliza el hebreo significa reparar, restaurar, adecuar, poner en forma. Ese es el verbo hebreo. Antiguamente los escritores utilizaban estos términos, ¿sí?, en asuntos médicos, cuando se referían, por ejemplo, a entablillar una articulación, ¿sí?, o un hueso dislocado. Utilizaban este tipo de términos, como reparar, podríamos decir. Los que continuaban siendo Anshei Ruach, espirituales, no debían sentirse envanecidos frente al hermano que había caído, o a la hermana que había caído, ante ataques y situaciones. No debían desanimarlo ni tampoco inducirlo mediante críticas o censuras para que siguiera complaciéndose en las obras de la carne. Esa es una de las cosas que siempre nosotros predicamos y enseñamos, y usted que está aquí sentado es testigo de ello, de que siempre está el consejo. Es decir, que si una persona cae en situaciones, nadie puede decir que no se le dio consejo. Es decir, que se le aconseja. Se le da instrucción, se le enseña, pero si la persona no quiere aplicar la enseñanza, eso ya es otro problema. ¿Amén? Es otro problema, y ahí ya la persona que instruye no tiene la culpa, porque ya dio el consejo. El consejo que da aquí también es de dirigir y no patear o pisotear, o como dicen por ahí, hacer del árbol caído, hacer leña. ¿Sí? Esas son cosas que muchas veces se ven y las hemos estudiado en Historia del Talmud 1 y 2, donde se hablan de las cercas y cómo sitian a la gente y la dejan totalmente a la deriva. La Escritura no dice en ningún lado que desanimemos a la gente, sino que alegremos a la gente, en el sentido de que apoyemos, no que le contemos chistes, sino de que los ayudemos a levantarse,
que hagamos cosas que puedan ser para que las personas se sientan fuertes. Y claro, ¿cómo va a ser una persona que ha caído espiritualmente en el pozo? ¿Cómo va a levantarse? Con la instrucción. ¿Sí? La instrucción, ya hemos estudiado que es luz, es dirección, y entonces ayuda a ver más claro todo. El caído necesitaba muchísimo que una mano movida le ayudara a salir del pozo, del pecado en el que había caído. En su desengaño y desilusión, necesitaba que alguien se acercara a él con paciencia, pero también con Gesed. ¿Qué es la Gesed? Es la bondad. Y esos frutos los hemos estudiado en Gálatas 5, 22 y 23. Puede también escuchar nuestra página, Frutos del Ruach HaKodesh. Amén. Cuando se habla con los que se han descarriado, ¿sí? Aquí se debiera practicar la regla de oro más que en cualquier otra circunstancia. Mateo 7:12. Este es el deber y el privilegio, escúchelo muy bien, de los que son conocidos por Yahweh y caminan por las sendas de la Torá. Es el deber, pero no solamente el deber, es el privilegio que tiene el Ben Torá, el hijo de la Torá, aquel que camina por las sendas de justicia. Otros no están capacitados para una tarea tan delicada. Y sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que el trabajo sucio nadie lo quiere hacer. ¿Cuál es el trabajo sucio? El de arremangarse y meter las manos en el lodo y tratar con situaciones y situaciones y situaciones. Eso no lo quieren hacer todos. Son contados con los dedos de la mano las personas que realmente están dispuestas a hacer ese trabajo. Sin embargo, el Eterno exhorta a los que son espirituales para que lleven de nuevo a las ovejas extraviadas a los pastos verdes de la justicia y la rectitud. Sheliach Shaul, hablaba resuelta y categóricamente con los que persistían abiertamente en el pecado. Y vemos en 1 Corintios, capítulo 5, 1 Corintios 5, verso 3 al 5, que dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. Y ya estuvimos explicando, ¿sí?, lo que se refiere a ese versículo, pero sabemos claramente que él batallaba, luchaba mucho con todas estas situaciones. Amén. Le doy de tarea 2 Corintios 2, versos 5 al 11. Ciertamente es una disciplina y una labor que el Eterno nos da para hacer. La disciplina de la Keilah exige una equilibrada mezcla de firmeza para no ceder al pecado, ni tolerar situaciones que sabemos que son anti-Torá, pero también de bondad, porque sí se requiere hacer las cosas como el Eterno manda. Amén. No estar solamente con látigos, sino también ayudar a aquel que sí quiere trabajar y quiere hacer las cosas bien. Shaul nunca rebajó las normas del anuncio de Yeshua. Su propósito fue siempre la salvación de las personas, la salvación de hombres y mujeres, ¿sí?, y la restauración a Mashiach cuando se apartaban. Mateo capítulo 6. Vamos a ir a Mateo 6, verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 7, verso 1 al 5 dice: no juzguen para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís,
o será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una alegoría, pero ciertamente es muy profunda, porque aquí nos explica por qué es importante aplicar primero en la vida de uno las cosas. Y como siempre decimos, para criticar y para hacer una observación es porque la persona está más alta, está más arriba, su nivel es más alto y tiene el poder y la categoría de poder efectuar las cosas. ¿Por qué dice esto Yeshua? Porque esto es fuego, mis amados. Cuando la persona está criticando, es que fulana, la otra fulana, el otro fulano, y él no hizo esto, y él no hizo otro. Entonces llega el momento en que el Eterno ve a esa persona criticona y la saca. La saca. Dice, no tienes frutos que digan que eso que estás haciendo está realmente de acuerdo. O sea, estás corrigiendo, pero tu vida no está corregida. Entonces eso es hipocresía. Y el versículo 5 dice, hipócritas, restáurense en ustedes primero para luego aconsejar a otros o criticar, porque lamentablemente las críticas buenas son las que faltan. ¿Sí? Las críticas buenas, ¿cómo le dicen? Críticas constructivas, ¿no? Crítica constructiva. Las críticas constructivas son, ¿qué es una crítica? En primer lugar, ¿usted sabe lo que es una crítica? Las críticas son comentarios buenos, ¿sí? Por ejemplo, un crítico literario que resalta una obra literaria, ¿sí? Es un crítico, no que las despedaza, ¿sí? Ese es un crítico destructivo, pero el constructivo es aquel que siempre está dando buenas noticias y siempre está caminando para adelante y mirando hacia adelante. Todo esto es de mucha enseñanza porque aquí vemos por qué él dijo, If imitapes ishmihem ba'avera. Si alguno se resbala y cae, ciertamente tiene que salir una mano para levantarlo. No un montón de piernas para patearlo, sino una mano para tenderle y sacarlo, ayudarlo. Y ciertamente eso es lo que dice la Torá. Cuando alguien caiga, levántalo. Levántalo. ¿Qué es el amor? La palabra Abba viene de Av, que significa dar, no recibir. Dar, amar es dar. No darlo todo, ya lo explicamos. ¿Sí? Es dar, pero no estar esperando algo a cambio. Porque eso es querer. Y querer todo el mundo quiere, pero amar no es lo mismo. Dice la Escritura, mansedumbre. ¿Cómo hay que restaurar? Con uno de los frutos que ya lo estudiamos en el capítulo anterior, que es anabá. Anabá también se traducía como humildad, ¿no? Porque anav es humilde. Y la anabá es el sustantivo. Si miramos en Mateo 5:5, Cinco dice, bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37, versículo 11. ¿Sí? Si la misma palabra aquí está hablando nuevamente, y Yeshua fue un ejemplo de anabá. Ahí no, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y los que siguen su ejemplo serán bondadosos y no estarán criticando, ni condenando, ni apresurándose a hacer que caiga la persona sin enseñar. Si usted es una persona que enseña y no se cansa de enseñar y de dar frutos y enseñar, quiere decir que usted ya está apto
para ver claramente y corregir a otro. Pero si usted no hace nada, no mueve un dedo y está criticando a todo el mundo, es que esto, es lo otro y lo otro. Usted sabe que el que menos hace siempre es el que más critica, pero es un término mundano. Eso no entra en la Torá. Por eso todas esas cosas hay que sacarlas a patadas. ¿Sí? Cuando entran todos esos bichos, hay que sacarlos a patada. Y esos bichos los traen las personas. Entonces ahí es donde tiene usted que tomar en cuenta el consejo y discernir, no hacer la vista gorda. Si usted hace la vista gorda, ¿qué estudiábamos? Es igual a la persona. Su celo para que haya justicia será temperado por la misericordia del Eterno. Su propósito principal será restaurar a la persona. Sus propuestas, sus decisiones serán para restaurar, no para vengarse y castigar. Amén. No podemos restaurar a otros a menos que nosotros seamos rectos. No podemos restaurar a otros, no estamos capacitados si nosotros no alcanzamos la rectitud. Y la rectitud es hacer las cosas por derecha, rectas, no torcidas, turbias, hipócritas. Cuando procuramos enmendar los defectos ajenos, debemos observarnos a nosotros mismos. Los que desean rescatar a su prójimo, escúchelo muy bien, de la corriente del pecado, de las influencias negativas, deben tener los pies bien asentados sobre el terreno firme. Aquel que piensa estar firme, cuide de no caer, dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Criticando, ¡pum! Viene el golpe y se terminó la crítica. Se terminó el criticón. ¿Se entiende, amados? Esta es la forma en que el Eterno, por eso hay que tener cuidado. Si no estás para esto, quítate, no molestes. Si no estás para esto. Pero si vienes a hacer la voluntad de Elohim, Baruch Hashem y Barak Shemo. Dice el verso 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Cargas. ¿Qué son cargas? La palabra significa un peso, una carga. ¿Sí? Es considerar también problemas y situaciones, pero con soluciones. Pregunta, ¿tiene usted la solución para mi problema? No. Entonces, ¿de qué sirve que yo le pida opinión a usted? ¿Sí? Eso es lo que la persona tiene que detenerse y pensar. ¿Puedo yo acaso solucionar su problema? Tal vez me aconseje, pero no creo que usted haga mi trabajo, ¿verdad que no? Lo tiene que hacer usted. Entonces, ¿por qué engañarse? Y muchas veces la persona piensa que el otro tiene la obligación de hacer su trabajo. Una cosa es aconsejar, instruir y dar dirección, pero otra cosa es tirarle el problemote como que la otra persona es responsable de lo que le está pasando. Sobrellevad es a través del estudio y la dirección espiritual que la Torah nos brinda, en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces la aplicación, claro, se refiere a lo práctico, a lo cotidiano, a las relaciones personales, al hogar, la comunidad, todo. El favor del Eterno es lo único que hace posible aplicar en cualquier circunstancia soluciones y restauración. Amén. Torat HaMashiach, Torat HaMashiach, la ley del Mesías o la Torá del Mesías. ¿Qué es la ley? Es la instrucción. Torat significa instrucción de, o sea, el principio que llevó la vida de Mashiach y ayudó también para otros a llevar sus cargas. Amén. Como así también dice Isaías 53:6, que Él vino también como el gran portador de las cargas del hombre. Claro, si el hombre cree
y permite ser ayudado. El único mandamiento mencionado como tal que nuestro Adón Yeshua dio a sus talmidín mientras estuvo en la tierra fue que se amaran unos a otros. ¿Sí? Así les dio fuerte con ese tema. Usted sabe que él vivía hablando preceptos, pero ese fue el tema que dio fuerte. Juan capítulo 13, verso 34. Ahora, en cuanto al sentido, amado Sajín, en que ese precepto, ¿por qué le llamó nuevo? Juan 13, 34. Porque declaró también que toda la Torá y los profetas, o sea, ¿qué es la Torá y los profetas? Toda la voluntad de Elohim revelado, escrita. Para aquellos que andan preguntando, ¿y qué será la voluntad de Elohim? Y se tiran horas a hacer oraciones y quiero consultar la voluntad. La voluntad del Eterno ya fue dada. Y está escrita. Hay que conocerla. ¿Quiere saber usted cómo piensa Elohim? ¿Quiere saber usted qué le agrada y qué le desagrada al Eterno? Conozca su palabra y se enterará de lo que Él quiere para usted. ¿Por qué muchas veces se toman malas decisiones y vemos que la gente va de mal en peor? Porque no toma en cuenta la voluntad de Elohim, sino que hace su propia voluntad. Torat Mashiach significa un recordatorio que Mashiach vino a cumplir Torah y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, meumá, a sí mismo se está engañando, dice. Es decir, se considera superior a los que han caído. Del verso 1. Romanos 12, verso 3. Dice, digo pues, por el favor, la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Eterno repartió a cada uno. Básicamente, ¿de qué nos está hablando la Escritura? Que prejuzgar la santidad de otro es pecado. Primera de Corintios 8:2 de tarea. Por eso dice, a sí mismo se engaña. El que valora más de lo justo su obra o sus méritos, se engaña. Y este es uno de los problemas que encontramos en Gálatas, ¿no? Por obras alcanzaré, por mis méritos, por mis acciones alcanzaré el reino de los cielos. No, no es así. No es así. Los mandamientos no salvan a nadie, los mandamientos bendicen, pero no salvan. Los mandamientos te corrigen y te direccionan hacia el camino correcto, pero no te salvan. El único que salva es Yeshua, el Mesías. Amén. Esa es la única salvación. Entonces, ¿por qué dice se engaña? Porque el peligro de la presunción propia radica, mis amados, en el hecho de que anula primero el examen propio de cómo está la persona, y la Escritura sabemos que es como un espejo, ¿no? Nos miramos y vemos nuestra condición. ¿Y cuánto nos falta todavía? Entonces tenemos nosotros que ver y velar por nosotros. La persona más desválida del mundo es la que se engaña a sí misma hasta el punto en que la domina una completa autosuficiencia, o sea, suficiencia propia. El Eterno no puede hacer nada por nosotros a menos que estemos dispuestos a aceptar lo que Él nos ofrece. Amén. El que no siente su necesidad nunca pedirá al Todopoderoso. Dice el verso 4:
Así que cada uno someta a prueba su propia, ¿qué dice? Obra, ¿no? Su propia obra. O sea, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué estás haciendo? Deja de estar mirando lo que hacen los demás. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, pero nunca, dice la Escritura, de otro. ¿Sí? Amén, amados. Entonces aquí vemos claramente que el examen cuidadoso de nuestra propia conducta, de nuestros motivos, es de mucho valor. Y esa es la ley de Mashiach que dice, Torat Mashiach. Mashiach jamás se puso a criticar a la gente sin antes dar el ejemplo. El Ruach HaKodesh, escúchelo muy bien, el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Yahweh, tiene la misión de ayudar en esta tarea. Dice Juan 16, verso 8 al 15, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Es el Eterno mismo, mis amados. Es el Eterno mismo. Entonces, aquí vemos claramente que es la mejor dirección. Es mejor que el creyente someta su vida a ese examen crítico, autocrítico, ahora, y no que lo posponga hasta que sea demasiado tarde para que tenga provecho. Cuando el gran juez de toda la humanidad le ordene comparecer ante el tribunal, ¿sí? Y este proceso de prueba es esencial, mis amados, para crecer espiritualmente. Y eso es lo que conocemos como ese proceso de restauración, de santificarse, de apartarse. El creyente hará bien si cada día pesa sus preferencias y ambiciones bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Y a la luz del propósito, mis amados, y el plan divino de nuestro Padre, revelado, claro, para la persona, podrá tener luz, vida y dirección. Por eso dice, solo respecto de sí mismo, dice el versículo 4. Es autoanalizarse. Y eso es lo mejor que uno puede hacer. Ver sus propias faltas. Amén. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia ¿qué? Carga. ¿Por qué le está tirando el paquete a otro? Hágase cargo de sus malas decisiones. No, es que él sabe, él estudió mucho y tiene mucha experiencia, pero tal vez me pueda aconsejar. Sí, mis amados, pero no al punto de que la otra persona tenga que andar lidiando con berrinchitos y situaciones de una vida no arrepentida. Cada uno lleve su propia carga. Pregunta, ¿qué carga te tocó llevar? Shaul no insinúa que el Eterno deja al hombre que lleve solo sus cargas. No dice eso. Yahshua en Mateo 11 dice que si la persona se deja ayudar por el Eterno, Él puede llevar tus cargas. Pero para eso sabe lo que se requiere: fe. Porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Algunos creyentes cometen el error de no compartir sus cargas al Eterno. ¿Y saben a quién se las comparten? A las personas. ¿Puedo orar por mí? ¿Y tú cuándo te vas a dignar a orar? ¿Puede pedir por mí?
¿Que acaso no tienes boca para hablar también? ¿Es tan fuerte el orgullo que no puedes doblar tus rodillas? ¿Se da cuenta, amados? No quiere la persona cambiar. Solamente está tirando manotazos, intentos vacíos. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye, al que le enseña la Torá. Haga partícipe. ¿Qué significa? En el texto hebreo dice tener comunión con, significa el verbo, compartir, ser copartícipe. ¿Por qué los gálatas no podían tener este tipo de comportamiento, esta clase de comportamiento con Shaul? Porque fueron enseñados por Shaul, ¿verdad? Como maestro se expuso, y en otras oportunidades hemos leído también las cartas, y de hecho dice también en este capítulo, el verso 11, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Les estoy instruyendo. El gran problema de las personas es la ingratitud, que se olvidan de todo lo que se les da y se les comparte. Y a la primera de cambio, portazo, me enojé, berrinchito, me voy, no me interesa. La Escritura dice que nunca le hagas mal a aquel que vela y que te instruye, nunca le lleves males. No es bueno y agradable delante de Elohim. Cuando hace más de 10 años le estoy hablando, era instruido por mi pastor, allí por el año 2000 le hablo. Yo siempre trataba de llevarle soluciones. Y le digo esto sinceramente, no estoy siendo hipócrita. Trataba de llevarle soluciones. Aquí está mi esposa también. No estoy mintiendo, amados. Trataba de verlo bien, que se vea bien, saludable. Y siempre estar ready para apoyarlo. Y si había que hacer horas extras, hacíamos horas extras, ¿verdad? Y quedarnos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Pero de alguna manera, la gratitud por la instrucción y por el consejo. Pero, ¿qué pasa muchas veces? La gente es tan fría, y le estoy hablando que de aquí a, estamos hablando, ¿cuánto? 15 años. En 15 años, la humanidad, el mundo creyente ha cambiado mucho, pero para mal, ¿eh? Se han endurecido los corazones como usted no tiene idea. ¿Sí? Y muchas veces el mal, la maldición que a veces carga el ser humano, es que porque le han hecho un daño que es pequeñito a comparación de cosas que han padecido los enviados de nuestro Adón, porque le han hecho un mal, ya meten a todos en la misma bolsa y se ponen a la defensiva. El consejo que dice Gálatas es que nosotros tenemos, aquellos que nos instruyen, tenemos que tener comunión, ¿verdad? ¿Dice así? ¿O tenemos que ser perfectos extraños? Y si no me pregunta, jamás me acerco a preguntarle cómo está. No. Su propia carga es también ayudar. Todos tenemos que ayudarnos. Cada maestro, aunque sin duda Shaul se está refiriendo a sí mismo aquí, ¿no? En el versículo 6, se pone como un ejemplo. De hecho, cuando dice otro Sheliach, en cuanto a aquellos que velan, ¿sí? Para que no se quejen, dice. ¿Por qué dice para que no se quejen? Porque esto no es bueno, no es agradable. Que una persona que tiene que tener las luces encendidas, en mis palabras, que tiene que tener las luces encendidas para llevar el mensaje claro y puro de la Escritura, no tenga estorbo en su vida. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando las personas son egoístas y no ayudan para que la carreta camine.
No ayudan para que la rueda gire, sino que están frenando la carreta para que no camine. Altiteu, dice el verso 7. No se engañen, no se engañen. Elohim lo iten leatel. El Eterno no puede ser burlado. El Eterno hace responsable a cada persona por toda cosa buena que le hayan impartido sus maestros. ¿Sí? Todo lo que te enseñaron y que te están enseñando, el Eterno te hace responsable. ¿Sí? Aquí habla de la responsabilidad a los Gálatas por la instrucción y el tiempo y la dedicación que Shaul les dio. Elohim lo iten leatel significa. ¿Qué es leatel? Mofarse, burlarse. Lo iten leatel. Mirar con desprecio también significa el verbo hebreo. Es decir, los que se burlan de Elohim, tomando livianamente los consejos, la instrucción, los estudios de las personas que les pone para guiarlos, tendrán que sufrir las consecuencias de su conducta. Por eso dice también, los entrega, porque no han querido. Dice todo lo que, versículo 7, todo lo que. ¿Qué cosa? El hombre sembrare, eso también segará. Un principio, ¿no? Del reino Malhuta Shamayim. Amén. Dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De su carne, ¿qué va a segar? ¿Cosas espirituales? No. Ya estuvimos estudiando el capítulo 5. Amén. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. Dice el inciso A. Ba'anachnu al dile ba'asot. Es decir, jamás se debiliten por hacer cosas buenas. Avancen donde quiera que los guíe el Ruach y lleven frutos, dice el Eterno esta tarde. Lleven frutos. Los Benei Torah, los creyentes, nunca deben cansarse de llevar frutos y ayudar. El servicio. Jamás te canses de servir al Eterno. Hoy compartíamos eso, ¿no? Servir al Eterno es un privilegio, amado, no es un yugo, ¿eh? Si para usted es un yugo, usted no entendió nada, tiene que volver a nacer. Si es una carga. Pero si usted entiende que es un privilegio, a muchos no lo han podido alcanzar todavía. Todavía no pueden servir, no están aptos. Faltan todavía pasos. Pero aquellos que ya podemos servirle, para mí, mamá, es un privilegio. Realmente es un privilegio para mí. Y así tiene que ser, mis amados. Tenemos que siempre ver eso. No un yugo, no es una carga. No es una carga. Todo viene a su tiempo, dice. Verso 9. Si dice a su tiempo segaremos, si no, desmayamos, dice el verso 9, ¿no? O sea, aquí está hablando de los que perseveran hasta el fin, amados. No habla de sembrar buena semilla en un suelo estéril. Tirar para cualquier lado. No. Es hacer las cosas como el Eterno ordena. Cosechar, segar, a eso se refiere. Tiempo de cosecha. Amén. Todo viene. Pero no desmayen, dice la Escritura. ¿Cómo desmayar? Vencidos por tantas pruebas, desanimados en la marcha, acosados por la fatiga, dejan de seguir a su maestro, se enfrían, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted se quiere acordar, ya están en el mundo otra vez. Hasbe Shalom. Que el Eterno no lo permita.
Segunda de Timoteo 4, verso 10. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Me ha abandonado, dice, amando más este mundo. Anótese de tarea Colosenses 4:14. El verdadero fuerte es el que domina sus pasiones, pero también el que tiene una visión clara. ¿Usted sabe lo que es un líder? Básicamente, un dirigente, ¿no? ¿Y dirigente de dónde viene? De que dirige. Al líder lo siguen. El líder no sigue a los demás. El líder camina y solo hace que la gente lo siga. Eso es liderazgo. No va preguntándole a la gente qué hay que hacer. Eso no es liderazgo. El líder o se nace o se hace. Cuesta más, porque el que nace ya de plano, como dicen acá, ya tiene eso en la sangre y lo lleva. Pero aquel que se tiene que hacer cuesta un poco más. Se golpea, se cae, se vuelve a levantar otra vez y otra vez va por la revancha, ¿verdad? ¿Están conmigo, amados? Baruch Hashem. La gente kasher timtza yadenu nace tetatov, dice el verso 10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente, dice más adelante, a los de la familia de la Emuná. Fíjense en la palabra oportunidad. ¿Dice oportunidad en su Biblia? La palabra oportunidad es algo importante. O sea, aquí Shaul extrae una conclusión, ¿no?, de esa metáfora de la siembra y la siega de los versos 7 al 9. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. El tiempo de la cosecha, mis amados, está en las manos de Elohim, y el de la siembra está en nuestras manos. Amén. ¿Escuchó? La persona guiada por el Ruach puede esperar constante dirección y consejo para que pueda aprovechar hasta el máximo las oportunidades de tiempo, ¿sí?, de la siembra, que dice el verso 8. Se necesita jochma, sabiduría, superior a la humana, claro. Porque la sabiduría humana, usted sabe que es filosofía y no vamos a ningún lado con la filosofía, sino dirección, sabiduría de lo alto para hacer las cosas, para evaluar las oportunidades de este tiempo a la luz de la eternidad, porque estamos en un tiempo tan limitado en el que vivimos, pero la Biblia nos habla de una eternidad. ¿Usted se puso a pensar eso? Y para saber cómo aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan, no ser un oportunista, sino ser una persona con visión y valorar y aprovechar el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Aprovechar muy bien el tiempo. Colaboradores, ¿no?, en la viña. Cada Erev Shabbat decimos Boré Pri Agefen, que nos das el fruto de la vid. Pero asimismo también reconocemos que estamos en la vid verdadera y que separados de él no podemos hacer nada, no podemos llevar frutos. Entonces, Baruch Hashem, que podemos nosotros estar en la vid verdadera, Yeshua, y llevar frutos. Así como cada Erev Shabbat bendecimos al Todopoderoso con una copa del jugo de la vid, el fruto de la vid, damos gracias a nuestro Padre. Debemos hacer tefilá en busca de entendimiento para saber cuándo y cómo trabajar más eficazmente, no ser conformistas. Ya con lo que estoy haciendo yo creo que ya voy bien. No, amado, eso no es nada. No es nada eso. Hacer las cosas con más empeño y disciplina. El creyente es responsable delante de Yahweh no solo por servir, sino también por la forma en cómo sirve. No es solamente, ahí está. No, ahí está, no. Eso no es así.
con cara larga ahí. No, eso no es así. Es una persona que no nació de nuevo y que se molesta porque tiene que hacer cosas. ¿Cuántos no han nacido de nuevo los que están aquí? No me conteste. Usted se está evaluando. Si usted tiene esas actitudes, es porque usted no ha nacido de nuevo. No nos engañemos. Cuando dice la Escritura en el versículo, estamos en el 10, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sabe lo que dice en el hebreo? Benei emunatenu. No habla de mishpajá. Ahí no hay familia. ¿Sí? Somos familia. No habla de mishpajá. ¿Sabe lo que dice? Benei emunatenu. ¿Qué significa? Los hijos de nuestra misma fe. Si usted está mirando otro canal, si usted está en otro canal, ¿sí? Usted que está acá sentado y sentada, si usted está en otro canal, usted no está en la misma fe. Aunque esté acá sentada y sentado, usted no está en la misma fe. Por lo tanto, usted no entra acá. Acá está hablando de los que están en la misma visión, en la misma fe, en el mismo sentir, si usted quiere. Esos son la familia. Porque decimos familia, ¿no? Somos familia, nos vimos otra vez. No, amado, no se confunda. También hay muchos intrusos. Y hay que saber discernir quién está y quién no está. A veces con una mirada nomás uno se da cuenta si tiene el ruaj, se da cuenta si es un hipócrita la persona. ¿Sí? Entonces, las cosas espirituales hay que saber utilizarlas, amados. Y siempre para bien, nunca para mal. Porque entonces se pierde el propósito. La Keilah tiene una obligación con todas las personas en todo lugar, pero en primer lugar con sus propios miembros. ¿Y por qué digo con todas las personas? Porque ya le he dicho a muchas personas, ¿puede venir fulano? Sí, siempre y cuando no venga a tirarnos piedras. Está todo bien. ¿Por qué? Porque este es un lugar, es un midrash, es una casa de estudio. Una casa de estudio es porque la gente quiere venir a aprender, no venir a criticar o a enseñar. ¿Sí? Cuando las personas vienen a aprender y vienen con un espíritu de anabá, de humildad, Baruch Hashem, las puertas están abiertas. ¿Se entiende, amados? O sea, la visión es para la gente que quiere, no para todos, a la fuerza, que tiene que arrepentirse. No, amados. Si la persona no quiere, usted no lo obligue. Usted déle enseñanza, y la enseñanza es la que va a hacer clic en su cabeza. Pero si usted solamente lo obliga a hacer cosas que no entiende y no le enseña, ¿cómo se va a arrepentir? Amén, amados. Con cuán grandes letras los escribo, dice Sheliach Shaul. O sea, no es claro si aquí está refiriéndose a toda la carta, ¿no? O solo a estos versos. Pero la mayor parte de las cartas de Shaul fueron dictadas a un secretario, ¿sí? También se le llama amanuense. Por ejemplo, en Romanos 16, 22. Amén. Escribiendo. Dice el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa del madero de Mashiach. Dice, todos los que quieren agradar en la carne. Ahí no está hablando del pecado. Ahí está hablando de lo externo. Porque la carne también, cuando hablamos de la lucha de la carne con el espíritu, hablamos también de la lucha interna, que muchas veces en la religión se presenta, que usted dice, ya no hay más pecado. No, el único pecado es que eres un religioso y que haces cosas externas, pero no internas. Tal vez te disfraces de santidad, ¿verdad? Aparentemente, ante los ojos de los hombres, te veas muy bien. Te veas muy bien, hermana, muy bien, hermano. Pero internamente tu espíritu está muerto, estás frío. Entonces, el punto a destacar aquí es que la carne es cuando la persona se deja guiar todo porque es externo. Todo lo externo.
La circuncisión sabemos que es un precepto de la Torá, pero la circuncisión es algo que viene con un corazón convertido, porque si no se llama operación, ni siquiera se le puede llamar circuncisión. Está operado, ¿sí? De hecho, me llamó la atención cómo le llama, algunos le llamaron judaizantes en las traducciones, judaizantes, otros le llamaron, entre comillas, los de la circuncisión. ¿Se acuerdan de ellos? Que aparecen mucho en Hechos, ¿no? Los apodaron así porque era la doctrina base de ellos para que la gente se salve. Circuncidarse. Pero y Mashiach circuncídate y heredarás el cielo. ¿Sí? O sea, usar una verdad, porque la circuncisión es válida, pero fuera de contexto, ¿verdad? O sea, la circuncisión no salva. El que salva es Yeshua. La circuncisión es señal, dice Romanos 4, de la fe. Y la fe es buena. De hecho, esa señal la recibió Abraham. Pero el punto es que a veces la gente es obligada por las sectas. Dice el verso 12, todos los que. Aquí está identificando a aquellos falsos maestros que con sus enseñanzas fueron a atacar. Querían una prueba concreta del éxito de sus esfuerzos. Podían obtenerlo haciendo que los creyentes de aquel entonces volvieran a muchas observancias sin razonar la importancia del mismo. ¿Sí? ¿Te circuncidaste? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, ¿cómo que tengo que hacer? ¿Qué pregunta es esa? ¿Tengo que estudiar Torah? No, me circuncidé porque fulano me dijo que me tenía que circuncidar. No, vuelve a nacer. Ven otro día. ¿Sí? Sigue intentando. Pues, no entendió nada. La persona que se circuncida es porque ya ha entendido y primero su corazón se circuncidó, que es la conversión. Hase Shalom, por eso se ven muchas personas que se apartan de la fe y están circuncidadas. Dice, ¿cómo puede suceder eso? Justamente por eso, porque hacen las cosas al revés. ¿Por qué dice para no padecer? Porque sabemos que estos falsos maestros hablaban muy en contra de las enseñanzas de Shaul en cuanto a Yeshua, porque Shaul predicaba Torah, preceptos, de hecho lo llevaba a cabo, y él da testimonio de eso. Pero él anunciaba a Yeshua, y ese era el gran problema. Entonces, la persecución fue contra los que declaraban a Yeshua como el Mesías. Por eso dice padecer persecución. Él fue uno de ellos, él estaba del otro lado. Amén. Y yo le invito a estudiar historia, a leer comentaristas, historiadores contemporáneos aquel entonces, que realmente nos dan evidencia de ello. Dice el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué dice no guardan la ley los que se circuncidan? Porque la restauración la trajo Mashiach. Acuérdese que antiguamente las cosas eran todas externas y se hacían muchos lavamientos y cosas y abluciones y sacrificios, etcétera, etcétera. Podemos ir más atrás, sin ir tan lejos, ¿no? Pero todo era más externo. Se hacían señales externas, pero Yeshua vino a enderezar lo que estaba torcido y vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces Yeshua vino a cambiar la mente del pueblo y a pensar como la Torá. No pensar como uno quiere diciendo que se guarda Torá. Eso no es restauración. La Torá es para vivirla, no para aparentarla. Es para vivirla, es un modo de vida, no es religión. La religión es actuar en un sistema. Amén. ¿Sí me van siguiendo aquí? Y sabemos que las personas que se circuncidan, ¿sí?, o que nacen en un hogar hebreo y son circuncidadas a los 8 días de nacido, tienen el privilegio de guardar la Torá. Y digo tienen el privilegio, ¿sí?, porque realmente
es la señal del pueblo. La circuncisión es la señal del pueblo del Eterno. Una persona que no está circuncidada y que se esté acercando está en proceso, pero no se puede considerar que es parte del pueblo, del Am Segulá, del pueblo escogido. Las señales, pactos, todas las bendiciones que dio el Eterno a Israel son para llevarlas a cabo, no para agendarlas en los libros de historia. De hecho aparece como esto me llamó la atención, los nimulim. Nimulim. Mul es el corte, ¿no? La circuncisión. Los nimulim le llamó, bueno, las Biblias lo tradujeron como los judaizantes. Y básicamente, ¿qué es un judaizante? Es una persona que enseña a la fuerza tradiciones judaicas de la religión judía. Talmud, etcétera, etcétera. Alajá, rabínica. Eso es un judaizante. Y que le enseña sobre todo a los goim. Lo está judaizando. Es decir, que los está metiendo en un sistema judaico, rabínico. ¿Sí? Enseñar mandamientos no es judaizar. ¿Sí? Sino que te están haciendo más bíblico. Porque no existe el verbo, ¿no? Biblizar. ¿Amén? ¿Amén, amados? Te está haciendo más bíblico, te está enseñando los preceptos del Altísimo y eso te va a ir bien si es que lo haces con todo tu corazón. Entonces aquí vemos claramente los nimulim que aparecen en escena, los de la circuncisión, se puede traducir porque está en plural, o los judaizantes. Si bien no significa eso, pero se les habla de los que llevan la circuncisión como doctrina principal. Amén. La circuncisión, hago la aclaración, que es un precepto eterno, Esperit Olam, Génesis 17, pacto eterno, o sea, no se puede dejar de lado, aunque muchos herejes anti-mesiánicos están enseñando eso, ¿sí? Se dicen mesiánicos, pero están enseñando que la circuncisión ya no, que de nada es, Mashiach no aprovecha si te circuncidas, y un montón de tonterías católicas fuera de contexto. Lo importante es entender las cosas y hacerlo. Y siempre decimos aquí en la comunidad Kol Shaddai que no hay mayor brajá, mayor bendición, que hacer las cosas con entendimiento. ¿Sí? Cuando estás entendiendo es doble brajá. Una, porque estás obedeciendo. Y segundo, porque estás entendiendo lo que estás haciendo. Amén. Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de nuestro don Yeshua, el Mesías por quien el mundo me es sacrificado a mí y yo al mundo. Dice, porque en Mashiach y Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí está lo que estábamos hablando, Jim. ¿Te circuncidaste? Sí. ¿Te convertiste? No. ¿Tuviste un encuentro con el Eterno? No. Estás operado. Eso es lo que está diciendo acá. La nueva creación es que nazcas de nuevo. Si no, no sirve para nada la circuncisión. ¿Sí lo leyó? La evidencia textual pone a Yeshua, a Mashiach, en primer lugar. Si usted se deja llevar por cosas externas sin ir primero a lo que dice el versículo 15, una nueva creación, dice otra versión en 2 Corintios 5:17, una nueva criatura, ¿no? Una nueva creación, y anote 2 Corintios, una nueva criatura. Es una persona que nació de nuevo. Amén. Nueva creación, entonces guarda mandamiento. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Por qué dice regla? En el texto hebreo habla de una norma o rangos así de principios. ¿Sí? Primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, luego esto y entonces luego esto otro. ¿Verdad? O como en el trabajo, ¿no? A veces, Nicolás, no puedes ingresar a tal lugar si no tienes estos permisos y has alcanzado esto. No puedes ir a hacer esto otro si no haces esto primero. Entonces esta regla, no te puedes circuncidar si no te has convertido. Son reglas.
Todos los que anden conforme a esta regla, Shalom, Gesed, Alejem. ¿Sí? Paz, misericordia sea sobre ellos. Y al Israel de Elohim, Baruch Hashem. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. El versículo 17. ¿Sí lo leyó? Nadie me cause molestias. Aquí da por terminado el asunto, Shaul. Punto final y se terminó. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Está diciendo Shaul. Todo lo que tenía para decir, lo escribió sobre este tema. No tenía más nada que añadir. Y había enfrentado claramente todos los argumentos de sus opositores. Están diciendo que no predico Torah. ¿Cómo que no? ¿Qué les enseñé yo? Torah. Entonces, ¿por qué están diciendo eso? Están diciendo que estoy predicando otro Mesías. Si Él es el verdadero, la Escritura dice esto. Resucitó entre los muertos, el Padre le levantó, etcétera, etcétera. Yo no soy enviado por hombres. Empieza la carta de Gálatas. Mi Bnei Adam. Sino soy enviado por Mashiach. O sea, a mí no me levantaron los hombres. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Entonces aquí podemos entender que Shaul completa esta misión con los Gálatas a través de la carta, Iger Galatim. Y él se negaba a dedicar más tiempo o atención. Ya te di el consejo. No, es que no entendí. Ya te di el consejo. ¿Me puede repetir eso que dijo? Escucha el audio. ¿O no? ¿Va a escuchar el audio? No, es que no le entendí. Escuche de vuelta el audio. ¿Y qué hacer en este caso? Ahí está el tema. Seguimos para adelante, amados. Para eso se está haciendo la inversión y sabemos que es la obra del Eterno que no para y nadie la va a detener. Amén. Porque es la obra de Él y tenemos que seguir caminando y avanzando, no detenernos. El texto hebreo, cuando habla de las marcas, la palabra se refiere aquí a una marca hecha con fuego en los esclavos o en otras propiedades con el nombre o el símbolo que identificaba al propietario. Por eso está diciendo alegóricamente, tengo las marcas de Mashiach. Mi corazón dice Yeshua. Yo no le pertenezco a la religión. Amén. Los cautivos en la historia bíblica nos cuenta que a veces eran marcados así y con frecuencia los soldados hacían marcar con el nombre de su comandante en la época bíblica. Los esclavos de un templo los paganos devotos de una deidad se hacían marcar también para mostrar su devoción. Y de ahí siguió de generaciones. Usted ve por qué muchas veces se tatúan rosarios, ¿sí? Vírgenes y todo eso. Y dicen, no, yo soy muy devoto de esto y lo llevo en mi cuerpo, ¿verdad? Hasta la muerte. Así dicen. Y otros peor todavía, hasta un equipo de fútbol. Se tatúan, ¿verdad? Dicen, lo llevo hasta la muerte, lo llevo en la sangre, dicen. Idolatría, bodazara. Entonces esto nos muestra cómo se origina, ¿no? Y se llevaba cicatrices dejadas en el cuerpo por la persecución, por los sufrimientos. Amén. Le doy de tarea 2 Corintios 4:10, 2 Corintios 11, verso 24 al 27. Verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Adón Yeshua Mashiach sea con vuestro espíritu. Fíjese qué saludo. No dice con ustedes, con vuestro espíritu. Amén. Que así sea. Una palabra muy fuerte. O sea, la misma forma de dirigirse a ellos que comenzó, ¿no? En Gálatas 1:2. Aquí otra vez une. O sea, plenamente confiado sea en vuestro espíritu. Quiere decir que estaba confiado de que iban a tomar el consejo. Sea en vuestro espíritu, no externamente. O déjenlo ahí y piénsenlo. No, yo sé que van a tomar el consejo, estaba diciendo Shaul. Y de hecho lo estudiamos también. Ahora,
La gracia es la ayuda de Elohim. Que la gracia sea sobre tu vida, la gracia de Él. Cuando dice la Escritura, Bijuneja, que te agracie, o sea, que ponga su favor en ti, su bondad, su ayuda, su cuidado. Amén. Siempre usted tiene que desear el favor del Todopoderoso sobre los demás. Si una persona va a hacer el mal y usted sabe que no está preparada para hacer las cosas bien, ¿por qué desearle el favor del Eterno? Si usted ya está sabiendo que el Eterno no aprueba eso. ¿Se entiende, amados? Y la palabra Mem pone el sello. El Melech Neeman significa Amén. ¿Sí? El Melech Neeman. Hasta aquí llegamos a el estudio de Igeret Galatim y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Ciertamente yo he disfrutado muchísimo esta carta y cada uno de los consejos. Sabemos que se reafirma nuevamente nuestra fe y podemos ver claramente, sin disfraces, sin maquillajes, la Escritura. Abba Kadosh, gracias te damos por la luz de tu presencia, por el estudio de la carta de los Gálatas, que ciertamente sabemos que ha sido útil para muchos tiempos y generaciones, y así mismo también con nosotros. Estos consejos de tu palabra, sabemos que por algo, Padre, has permitido que llegaran hasta nosotros. Y así mismo te pedimos, Boreolam, que nos sigas dirigiendo en el estudio de la palabra y cada una de las normas que has establecido desde antaño. Beshen Yeshua, Amashiach, Todá Rabá Leja, te decimos juntos, amén y amén.